Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Oropesa, soy licenciado en Trabajo Social y licenciado en Psicología con acentuación en el área educativa. Actualmente me desempeño como coordinador de asistencia educativa en una escuela secundaria técnica en la ciudad de San Luis Potosí. Y pues bueno, hoy vamos a hablar lo que es la cuestión de la evaluación psicopedagógica. Muy bien. Bueno, vamos a hablar lo que es el concepto y la finalidad de esta evaluación, la cual nos dice que es un proceso compartido de recogida y análisis de información relevante de la situación de enseñanza-aprendizaje del alumno, teniendo en cuenta obviamente las características propias del contexto escolar y familiar que van a ser puntos clave e importante en esta evaluación a fin de tomar decisiones para promover cambios que hagan posible mejorar la situación planteada. No solamente es una evaluación, sino que también se debe de tomar en cuenta el cambio que se va a hacer una vez teniendo o haber obtenido este tipo de información. Bueno, la evaluación psicopedagógica debe permitirnos obviamente disponer de información relevante, pero no sobre la discapacidad o no sobre las barreras o no sobre las condiciones del alumno, sino sobre todo el evaluar sus capacidades y potencialidades y alcances del alumno. No nos vamos a centrar en lo que no hace y en lo que no puede hacer, en lo que no logra, porque yo creo que eso ya lo sabemos, sino que nos vamos a basar obviamente en lo que sí puede hacer, en lo que sí puede lograr, en sus gustos, en sus habilidades, en sus destrezas, en sus intereses, en sus actitudes, en sus aptitudes. Ujú. Bueno, el marco donde se sitúa esta evaluación psicopedagógica son cuatro grandes aspectos. Primero tenemos el contexto social, que es donde es el sistema donde se va a desarrollar tanto dentro y fuera de la escuela, dentro de la familia, en una sociedad, es una sociedad en la que el joven se va a desarrollar y como yo lo comento y lo han comentado varios autores, la discapacidad no es la del niño, sino que la sociedad es la que se encarga de generar o de crear esta discapacidad o esta barrera en el aprendizaje. También vamos a tener lo que es la cuestión del contexto escolar, lo que es la infraestructura, los programas de intervención que tenga la escuela, por ejemplo en mi caso que es una secundaria, los servicios con los que cuenta, que es el médico, la psicóloga, los coordinadores, que es el coordinador de actividades académicas, el coordinador de asistencia educativa, los prefectos, etcétera. Los docentes, hasta los intendentes entran en esta evaluación, ¿no? También tenemos lo que es el aula, el contexto del aula, donde va a entrar el profesor, el alumno y los contenidos por ejemplo, en este caso de la educación secundaria, ¿sí? Y para mí un factor importante, bueno, los cuatro son importantes, pero yo creo que el más relevante es la familia. Yo les comento mucho a los padres de familia que nosotros como docentes o en institución educativa tenemos a los jóvenes, a los niños, pues 3 años, 4, 5 horas, 6 horas diarias, pero que ellos los van a tener toda su vida y que el apoyo principal debe de ser de la familia, ¿verdad? Que son los cuidadores, los protectores, los que van a generar estas condiciones para que el niño se desenvuelva en sociedad. Sí, los docentes y la escuela forman parte importante, pero no podemos solos si no es con la familia. Bueno, y como toda evaluación sistemática debe de haber un procedimiento. El primero es obviamente identificar la finalidad de la evaluación, por qué estamos haciendo esta evaluación, determinar quiénes van a ser los participantes. Bueno, en mi caso sería pues el médico o los docentes o los prefectos o la psicóloga o el coordinador. Dentro de la institución, afuera pues podemos recurrir a un paidopsiquiatra, a un psiquiatra, a un neurólogo, a, a un especialista, ¿verdad? De trastornos, no sé, todos los especialistas que pudieran, fuera, dentro y fuera de la institución, pero que vayan enmarcados únicamente al problema que lo que queremos identificar,
¿sí? Si vamos a hablar de conducta, pues vamos a buscar todo lo que tiene cuestión de conducta. Por ejemplo, el médico puede determinar si la conducta está asociada a un problema alimenticio, a una cuestión de vigilia, etcétera. Bueno, hacer hipótesis del por qué se cree, o dónde creemos, más bien, en dónde creemos nosotros que se está generando esta barrera de aprendizaje en el alumno. Pues bueno, obviamente que iniciar y tomar decisiones orientadas a los ajustes que vamos a realizar en el contexto del alumno para que estas barreras se eliminen. Recoger más información si esta sea necesaria, planificar actuaciones específicas de evaluación, verificar o desestimar las hipótesis, acordar las respuestas de cambio para tomar las decisiones y establecer un proceso de seguimiento que es muy importante. Sí, yo recuerdo que hace 3 años llegó un alumno que estaba diagnosticado como agresividad extrema por un OSAER. Estuvimos planteando esta cuestión de que sería necesario realizar otra evaluación psicopedagógica para poder eliminar cualquier barrera y que no pudiéramos tener una réplica de conducta disocial dentro de la secundaria. Haciendo una entrevista con los padres de familia, detectamos que habría posible caso de un autismo y que estaba relacionado con esta conducta. Entonces decidimos realizar unas pruebas rápidas, unos test dentro de la institución, evaluados con el doctor y con los docentes. Posteriormente se recurrió a otra institución especializada en autismo y empezó a hacer su seguimiento, y como diagnóstico tuvimos un diagnóstico positivo en autismo. Y entonces aquí es donde empezamos a acordar estas propuestas de toma de cambio de decisiones para que el niño mejoráramos su condición dentro de la escuela, y entonces erradicáramos esta cuestión. Sobre todo lo que más nos preocupaba era la cuestión de la conducta, ¿sí? Y lo mejoramos. El niño en julio se graduó satisfactoriamente de su educación secundaria. Bueno, como decíamos que había 3 contextos importantes en el que se evaluaba al alumno, pues que es el aula. Cole en 1999 lo determina como el triángulo interactivo entre los alumnos, el docente, el contexto y el aprendizaje, ¿verdad? Donde se va a generar pudiera generarse aquí una barrera. Posteriormente tenemos el centro educativo, que son la cuestión de la infraestructura, de la organización, de los programas, de la implementación de programas, tanto de asistencia educativa, de coordinación, de todas estas áreas. Y pues bueno, sobre todo, como ya lo mencionaba antes, el contexto familiar va a jugar un papel muy importante y determinante durante toda la vida, no nada más la vida escolar, sino durante toda la vida de los alumnos. Y bueno, vamos a pasar con la cuestión de lo que es la demanda de la evaluación psicopedagógica, que esta demanda se refiere justamente a los problemas que es necesario resolver, situaciones susceptibles de modificar temas que se tienen que trabajar con el alumno. O sea, ¿qué es lo que está pasando con el alumno? Pero esto nos va a llegar de un docente, de un asesor, que nos va a decir: mira, necesito que me apoyes con este alumno porque estoy viendo esta conducta, se está viendo esta situación. Bueno, como ya les decía, el concepto de barreras de aprendizaje, discapacidad, necesidades educativas especiales se ha ido transformando hasta ahora, que es como dificultades, porque antes se les llamaba deficientes, y bueno, se ha transformado a lo que ahora conocemos como barreras o necesidades educativas específicas. Bueno, pues el asesoramiento psicopedagógico básicamente se va a basar en responder a nuestras demandas. Nosotros como maestros en educación especial tenemos que responder a las demandas de los docentes, de los padres de familia, del tutor, del asesor, sobre la cuestión psicopedagógica que está pasando en el alumno. Y pues bueno, un docente siempre, ¿quiénes van a poder hacer esta demanda? Pues como ya les comentaba, pues un docente, un equipo educativo, un director pueden formular cualquier demanda.
Pues la demanda de los centros educativos se da de modo habitual y se concreta en casos como este alumno no aprende, puede decir qué hacer con este caso, debemos hacer con los problemas de comportamiento de este niño, ya estoy desesperado, apóyeme usted, ¿qué podemos hacer? Entonces este siempre va a ser un tipo de demandas que se va a hacer, pero debe de haber la demanda y la respuesta de la asesoría tendría que hacer énfasis en estos aspectos como el diseño de contextos educativos más saludables, la pregunta de los procesos de enseñanza-aprendizaje, el análisis de las secuencias didácticas en las aulas, la flexibilización del currículo, los procesos de cambio metodológico de los centros, la facilitación de los procedimientos para ajustarse a la diversidad del alumnado. Y bueno, pues justamente en este capítulo vamos a hablar sobre los tres apartados siguientes, que es la enunciación y la escucha de la demanda, el análisis de la demanda y la reformulación de la demanda y diseño de la respuesta, ¿sí? Bueno, las demandas tienen que ser en un lugar establecido. Si hablamos solamente de, oye, me está pasando esto con este niño, esto no es una demanda, ni es una solicitud, es una queja, ¿sí? También tenemos que diferenciar lo que es una queja a una demanda. Bueno, no se pueden considerar como demandas necesariamente todas las comunicaciones que reciben en el trabajo. Como yo les comentaba, no solamente es hablar por hablar, sino debe de haber un espacio, un momento, una intencionalidad, una actuación antes psicopedagógica. Les decía, a veces las demandas no son más que quejas, etcétera. Bueno, las condiciones necesarias en la enunciación y la escucha de una demanda no las debemos de hacer en la cuestión de las escaleras, el niño ahí en medio y los docentes demandando y nosotros escuchando, no. Debe de haber cuestiones apropiadas para que esta demanda se dé, ¿sí? Bueno, siempre en una demanda va a haber un emisor y un receptor. El emisor pues va a ser aquel que va a dar esta demanda, qué, cómo, cuándo, por qué lo solicito, cuál es el motivo. Y el receptor pues bueno, su escucha será esencial y obviamente que se va a recomendar minimizar las acciones burocráticas, nada de que llenen un papelito y 3 tantos y con la firma del director. No. Ya estamos haciendo una demanda verbal, es más que suficiente y de ahí nosotros tenemos que tomar nota. El análisis de la demanda pues nos debe permitir identificar el qué, el por qué, cómo, los diferentes tipos de demanda, etc. Bueno, los diferentes tipos de demanda pues son las demandas con intencionalidad catártica, que es más que como que los maestros buscan desahogarse, las demandas de confirmación, demandas prescritas o encargos, demandas de evaluación de un alumno, demandas de evaluación de los aprendizajes, demandas de intervención en problemas de conducta, demandas reactivas a una situación, demandas reactivas. Son todos los tipos de demandas que vamos a tener, que se nos van a hacer. Algunas serán demandas, algunas otras serán quejas, etcétera, pero todas se deben de atender y todas se les debe de dar la importancia necesaria. Y bueno, pues la ausencia de las demandas es porque obviamente no va a haber la necesidad de hacer una intervención. Cuando se disponen los recursos suficientes pues para dar respuesta a las necesidades educativas del alumno, pues no va a haber una demanda. En conclusión, la evaluación psicopedagógica es una herramienta para la toma de decisiones que mejora la respuesta educativa para el alumno o los grupos de alumnos, pero que también para promover cambios en el contexto escolar y familiar. No nada más es evaluar, es promover nuevas ideas, es proponer, es resolver, es fomentar, ¿verdad? Que todos los alumnos tengan el mismo acceso a los conocimientos, al aprendizaje. Y por otra parte, formular demandas de valoración psicopedagógicas que el alumno plantease más interrogantes a los docentes, o sea, ¿por qué cree usted necesario? Que no nada más sea porque se porta mal o se para constantemente. En el caso de las secundarias, no solamente es una materia, debe de plantearse la demanda de todos los docentes, porque para algunos el alumno se porta bien y para algunos otros no, entonces quiere decir que la metodología está fallando. Y plantear las demandas dirigidas a todo el alumnado de un grupo. No nada más tienen que interactuar el alumno, sino todos los alumnos con los que interactúa el joven.
Y pues bueno, esto básicamente sería todo. Muchas gracias.